Hola amigos culés, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, siempre blaugrana. Llevábamos semanas, meses con los tóxicos preguntándose por la asamblea, por los números, que el Barça iba a dar pérdidas, que los ingresos ordinarios iban a dar negativo. Decía Víctor Font, por cierto, ¿habéis visto a Víctor Font? No ha sacado nada en su canal de Twitter. ¿Por qué? No ha hecho ningún comentario, está ahí reunido para ver por dónde puede sacar algo tóxico. Solo lo ha hecho Marciria ayer, tanto en su canal de Twitter, luego también con Gerard Romero a echar más basura para lo que ya sabemos, ¿no? Curiosamente, ni Víctor Font, ni Xavier Bosch, ayer hablando otra vez de fútbol, Toni Frieros, que no sabemos qué le pasa, estoy preocupado, sinceramente, igual ha tenido que ir al taller y no ha vuelto, Joan Bales, hablando también ayer del partido del Young Boys. Pero bueno, ¿qué pasa? ¿Que no están tan mal los números? ¿Qué pasa? ¿Que no hay nada por donde coger al tema? Mirad, yo voy a hablar de algunos que han sacado hoy, información muy poca. Domenech García, por ejemplo, en Mundo Deportivo, también manipulando y tergiversando, y también Sport, que no le ha salido muy bien porque ha llevado a Marc Menchen, que es especialista en economía del deporte, y también ha llevado al que fue vicepresidente económico, ¿no? Y parece ser que al final la conclusión es más positiva que negativa, ¿no? Eduardo Romeo me refería, ¿no? Parece ser que al final la conclusión es más positiva que negativa. Y estos vídeos igual son un poco farragosos de economía y tal, pero yo creo que son importantes, porque poco vais a ver ni en medios de comunicación ni en YouTube que alguien nos explique esto detenidamente, como hice ayer y como voy a hacer ahora con algunas mentiras que hay en torno a este tema, que yo ya sé que es un poco aburrido quizás, ¿no? Dice el Domenech García hoy en Mundo Deportivo: el cierre del ejercicio 2023-2024, anticipado por el Barça, ofrece varios puntos para comentar, comenzando por una felicitación por el récord de ingresos de patrocinio, 210 millones, y merchandising, 110, aunque se comparan esas cifras con la de 2018. Como que fuera, vamos a ver, se comparan con las de 2018 porque es antes de la pandemia, antes de la pandemia. Y en ese momento el Barça había llegado a conseguir el récord de ingresos en 1.000 millones de euros al año, que nadie lo había conseguido hasta ese momento. Por eso se compara, Domenech García, no engañes a la gente. No es como, han pasado ya muchos años, no se puede comparar. Si no hubiera habido una pandemia por medio, seguramente no se compararía con ese año. Pero al haber la pandemia y haber sido el techo de ingresos, sí se compara con ese año, ¿no? Y fijaros lo que dice ahora: tras reconocer que la catástrofe de Montjuïc supera los 100 millones de pérdidas, se anuncia un beneficio de 12. Merced a contabilizar como ingreso ordinario 80 de traspaso. Cifra que se espera repetir en la actual temporada. De John calienta, hace la gracia. De John calienta. Qué gracioso, ¿eh? Sin esto, las pérdidas de la gestión ordinaria serían de 68 millones. Mira, vamos a ver. De verdad que es de risa. Es de risa porque todo esto no hay por dónde cogerlo. Fijaros lo primero lo que dice, ¿no? Tras reconocer la catástrofe de Montjuïc, ¡ay, la catástrofe! Palabras grandilocuentes para engañar al personal. La catástrofe de Montjuïc. No, hubiera sido mejor haber seguido en el Camp Nou y no haberlo renovado nunca, hasta que se cayera a trozos, ¿no? Y que todos los clubs tuvieran un estadio mucho más moderno, y con muchos más ingresos, y el Barça no, de verdad. Esta milonga ya, ¿alguien se la cree, sinceramente? La catástrofe de Montjuïc, pues sí, hay que pasar por esa catástrofe, para poder tener un estadio. Hay que aguantar un año y medio en esa situación. Esto es como el que ahorra durante 2, 3, 4 años mucho dinero para poder entrar a pagar una entrada en un piso, o ahorrar para ello, ¿no? Eso lo entiende cualquiera que no sea un tóxico, ¿no? Pero luego dice, fijaros, que si no se contabilizaran, esto también lo hace luego, es que me descojono, con el experto aquí de Marc Menchen en Sport. Incluso creo que ayer también lo hacía Marciria, ¿no? Ahora ya no me acuerdo exactamente. Que es decir algo como: si no se contabilizaran los ingresos de 80 millones de traspasos, habría pérdidas de 68. Hombre, claro. Claro. Y si no se contabilizaran la venta de camisetas, ni se contabilizaran la venta de tickets, ni se contabilizaran los derechos de televisión, el Barça tendría 0 euros de ingresos, ¿no te jode? Es que de verdad, hay cosas que las lees y dices, ¿pero de verdad esto lo escribe un periodista? ¿O de verdad esto lo escribe una persona que dice que es experta en economía? Hombre, que yo no soy experto en economía, pero de lo poco que sé, la verdad es que a mí no me cuelan estas milongas. O sea, aquí te dice un periodista, Domenech García, en el Mundo Deportivo, que merced a contabilizar como ingreso ordinario 80 de traspasos, si no
las pérdidas de la gestión ordinaria serían de 68 millones. Hombre, claro, vuelvo a repetir, claro. Es que de verdad. Mira, si no compras, os voy a poner el ejemplo para niños pequeños. Si no compras una cosa de 1.000 euros, tienes 1.000 euros más en la cuenta. ¡Bien! Mira, de verdad. O sea, lógicamente, es que claro, son la venta de jugadores, lógicamente se tiene que contabilizar. No es que si no se cuenta eso tenemos pérdidas. Claro, vuelvo a repetir. Y si no contamos nada de lo que ingresa el Barcelona, tendría de ingresos 0 euros. Tendría 1.000 millones de pérdidas. ¿Entendéis el absurdo de esta gente? Por otro lado, dice, en otro capítulo se reconoce que el balance consolidado arroja 91 de pérdidas, bueno, por el tema de Barça Vision, que son consecuencia de vender humo, a precio de caviar, todo ese tipo de frases ya sin sentido. Vamos a ver, esto es una palanca que se hizo y que ha fallado y ya está, no hay más, no hay más. Esto es una inversión, para ponerlo en nuestro entendimiento, esto es una inversión que hemos hecho y no ha dado, como si compramos acciones en bolsa. Hemos comprado 5 acciones en bolsa, ¿vale? 4 han dado dinero y una no. Ya está, no tiene más, no tiene más. Pero seguir... hemos vendido humo a precio de caviar con el tema de Barça Vision, todo este tipo de gilipolleces, de verdad, ya sobran completamente, ¿no? Y entonces ya ahora este hombre suma esos 68 millones imaginarios, porque no se han perdido, porque son 80 de beneficio, pero le resta esos 80 a los 12 de beneficio y dice que hay 68 de pérdida. ¿Por qué? Porque me apetece. Porque como digo lo que me da la gana, aunque sea mentira, ¿qué más da, no? Entonces las pérdidas serían de 159 millones. Yo de verdad, chico, yo no sé si esta gente no fue a matemáticas, pero no a matemáticas de avanzadas, sino a matemáticas de sumar y restar. De sumar y restar, lo básico, ya no multiplicar y dividir, que para esta gente entiendo que sea complicado. En fin, pero es que claro, escuchas a Marc Manchen, que es el experto de Sport, y al final, bueno, pues te acaba diciendo lo mismo, prácticamente. Pero luego aquí, fijaros que, bueno, él por lo menos solo cuenta como ingresos negativos los 91 millones, que dice que es por esa palanca que ha fallado y que son, claro, es una provisión por algo que ha fallado. Pero el problema, por eso no hay de momento tanto tóxico alrededor de todo este tema, el problema para ellos, digo, no para el Barça, es que en ingresos ordinarios, que es donde ellos tenían más ganas de meter baza, que es lo que ha sido el trabajo del año, ha sido 12 millones de euros positivo. Hemos ingresado 12 millones de euros más de lo que hemos gastado. ¿Que tenemos una deuda, arrastramos una deuda de hace de un año del tema de Barça Vision? Sí, correcto. Pero tú este año, en la gestión de Laporta y de la directiva de Laporta, el Barça ha ingresado 12 millones de euros más de los que ha gastado. Y eso es lo que les molesta y eso es lo que les ha desactivado la bomba nuclear. ¿Me explico? Ha desactivado su bomba nuclear de toxicidad. Y fijaros que le preguntan en Sport a Marc Manchen que cómo afecta estos resultados en el fair play financiero, porque querían ahí como, a ver, ¡hola, qué desastre! 91 millones. Y claro, fijaros lo que dice, que esto no lo he oído en ninguna parte. Dice que este cierre solo va a suponer un recorte de 60 millones en el techo de masa salarial de 426 millones que teníamos en este último informe de la Liga. Porque Javier Tebas ya dedujo, Javier Tebas _ la Liga, ya dedujo de este dinero 85 millones la temporada pasada. Es decir, no afecta tanto esta cifra negativa a la masa salarial y al fair play. Eso es curioso, pero de momento nadie lo había dicho, ¿no? Y dice, claro, sí, lo hizo otra vez Marc Manchen. Porque le preguntan, ¿cuál sería la cifra? Le preguntan en Sport, ¿cuál sería la cifra real de la ordinaria, teniendo en cuenta que la venta de jugadores se considera extraordinaria? Hombre, la venta de jugadores se considera extraordinaria porque a ti te da la gana decirlo, pero no es extraordinaria. Dice, las pérdidas hubieran sido de unos 160 millones y tampoco se incluyen los 80 millones por traspasos. Hombre, claro. Y si no se incluye, vuelvo a repetir, y si no se incluye nada, pues no seríamos el Barça, seríamos el Mollerusa, con todos mis respetos al Mollerusa. Porque no tendríamos ingresos de nada, no venderíamos camisetas, no entraríamos en el museo, ¿verdad? Es que yo de verdad, esta gente es alucinante cómo manipula y cómo tergiversa, ¿no? En fin, esto es el baile en el que estamos estos días, ahí intentando, bueno, sí, claro, pero no sé qué, en fin, poco a poco hay donde agarrarse, porque además, y ayer lo comentaba yo en el vídeo sobre ese tema, si cuentas, claro, todavía no se ha firmado, está a punto de firmarse, pero esta gente lo sabe bien que se va a firmar, esta gente bueno, iba a decir, no es tonta, bueno, en fin, se hace la tonta, pero no es tonta,
van a llegar los 100 millones de Barça Nike, o de Nike, mejor dicho, ¿no? Y cuando lleguen esos 100 millones de Nike, el Barça va a estar en el 1-1 porque se va a contrarrestar este importe negativo y el Barça va a estar en el 1-1. Y eso no lo quieren decir porque entonces ya poca toxicidad pueden echar. Vuelvo a repetir. ¿Os creéis que si hubiera habido mucho de lo que hablar ayer o hoy Víctor Font no hubiera salido a la palestra? Que saldrá igualmente, ¿eh? O sea, va a salir porque está ahí dándole a las neuronas, a las pocas que tiene, para intentar sacar algún tema tóxico y algún tema que sea que pueda argumentar, que le va a costar, por eso no ha salido. Pero si hubiera sido fácil de sacar, ¿os creéis que ayer o hoy, a estas horas de la mañana, ya no habría hecho algo? ¿Ya no habría dicho algo? Lógicamente sí. Lógicamente sí. Igual que Frieros, igual que Bales, igual que Xavier Bosch. Esta es la gente, ¿no? Esta es la gente que tenemos en el entorno Barça, que lleva meses, semanas, ¿no? Lleva meses, semanas estallando, explotando, el apocalipsis, llega el apocalipsis, profetizando que llega el apocalipsis, y luego, cuando llega el momento, callaos. Fijaros lo que dice este experto en Sport. Pero le preguntan, ¿qué balance hace usted de los números? Dice, el cierre de la temporada pasada recoge las consecuencias de la contrarreloj económica a la que se ha expuesto el club en las últimas temporadas para sortear las limitaciones del control económico a la hora de reforzar el primer equipo. Dicho esto, es cierto que el beneficio de 12 millones por las operaciones ordinarias indican una tendencia hacia el equilibrio presupuestario del club en un escenario normal que no se veía desde antes de la pandemia. Como siempre decían muchos los youtubers, que siempre me hacía gracia, intenté ser tóxico, salió mal. Sport, intentaste ser tóxico, salió mal, ¿no? Da la sensación, dice, de que el Barça encara la última temporada de complejidad económica, que esto lo hemos dicho muchas veces, después de este año todo se va a solucionar, tras un ciclo de 5 años en los que la caída de ingresos por la pandemia y los riesgos asumidos en materia deportiva por Bartomeu, que esto no lo dice, pero lo digo yo, han exigido numerosas operaciones extraordinarias, como las palancas, para poder estar en una situación, para poder salir de esa situación, ¿no? Esto es la realidad. Esta es la realidad, ¿eh? Esta al final le pasa al Sport un poco como a Juanma Castaño, que lleva algún invitado para dar caña al Barça y le sale al revés. Zasca para Sport, ¿no? Porque luego ya sabéis que ficharon a Eduard Romeu, ex vicepresidente económico del FC Barcelona, y le salió también mal, le salió rana. Yo no sé si pensaban que le habían echado o algo, y cada vez que habla Eduard Romeu del Barça habla bien, y cada vez que habla de la directiva habla bien. Dice ayer que objetivo cumplido Eduard Romeu en Sport, ¿no? Bueno, dice hoy. Es claro, Eduard Romeu, gracias a la labor y el coraje del presidente Joan Laporta, miembros de la Junta Directiva y ejecutivos del club, ya es una realidad. Se estaba muy cerca del objetivo de neutralizar las pérdidas recurrentes de 200 millones de euros de la temporada 2017-2018. Y se ha conseguido. Si durante las primeras temporadas de la actual Junta Directiva se terminaba ganando dinero gracias a las palancas, ahora se ha podido taponar el desagüe y neutralizar esas pérdidas. Nos encontramos con una contrapalanca que, de igual forma que antes, es un extraordinario, que se refiere a ese impago de Barça Vision. Y dice que, hablando de esa palanca de Barça Vision, de Barça Studios, dice que es bueno recordar que obedece a un cambio de las reglas de juego de la Liga a medio partido. Cuidado, cuidado. Y habla de lo que será el futuro de Barça Vision, que como gente que habla sin la toxicidad y explica las cosas, pues dice que sí, que posiblemente no tuviera todo el empaque necesario, que se le está dando, y que seguro que a futuro el valor de esta unidad será mucho mayor que lo valorado en su momento. Pero como todo requiere un periodo de maduración. Está claro que este activo del Barça tenía una venta más complicada que los derechos de televisión o BLM, que si BLM, ya sabéis, lo quisiera vender el Barça, que se aprobó en la asamblea vender el 49,5% de BLM, que ya sabéis que es lo que lleva merchandising y camisetas, pues el Barça hubiera salido ya de ese tema. No ha querido venderlo, pero hubiera salido de todos los problemas. Eso lo dicen muy pocos. Muy poca gente normal y muy pocos tóxicos. Si el Barça hubiera vendido el 49,5% de BLM, que si llega a ser otro presidente lo hubiera hecho y aquí no pasa nada, ya habría salido del tema fair play, del tema económico, sin ningún problema. Y no lo ha querido hacer porque es un activo muy importante del Barça. Ha vendido una parte de derechos de televisión, que era necesario, e intentó venderlo de Barça Vision y no salió bien. Punto, ¿no? Punto.
lo que comenta también Eduard Romeu en Sport es: recuerden que lo primero que hizo esta junta directiva, además de ir apagando fuegos, fue acometer un plan de saneamiento y viabilidad. Eso dio sus frutos y se consiguió reducir el gasto de forma muy importante. Entre otros capítulos, los más de 170 millones de la masa salarial deportiva hasta llegar a los actuales 500 millones, que está dentro de los límites que recomienda la UEFA. Además, como dice también, y lo hemos comentado aquí muchas veces en el canal, manteniendo el nivel competitivo de la plantilla con ciertos fichajes y rejuveneciendo con fichajes de la cantera. Bueno, con jugadores de la cantera, no fichajes. Se ha obtenido el récord de ingresos de patrocinio y en la facturación de la filial, y además el club ha sabido vender jugadores. Aquí esto algunos lo han vendido como algo negativo. Es que el Barça no tiene que vender jugadores. Es que el Barça no es un vendedor de jugadores. O sea, hemos oído durante años que el Barça no sabía vender, y cuando vende, y que hemos vendido a jugadores, ya veis, nadie, se hablaba de vender a Araujo, de vender a De Jong, de vender a un Balde. No ha vendido el Barça a ninguno de estos jugadores importantes. Ahora sí que hay críticas. ¿Por qué? Porque con esos 80 millones han dado resultados positivos. Y les molesta. Si vuelvo a repetir, esto es como los resultados deportivos. A esta gente que dice que son culés y que son del entorno tóxico barcelonista, les molesta que el Barça vaya bien económicamente. Les molesta que el Barça vaya bien deportivamente. Porque para sus intereses es algo negativo, no positivo. Esta es la realidad, esta es la realidad. Ahora veremos a ver si hay algún tóxico más que salga estos días. Vamos a ver si sale alguno más. Y todo esto, también sin recalcar, en muchos sitios, que estamos con 100 millones de euros de ingresos menos. Quieren restar los 80 millones en venta de jugadores. Quieren restarlo, eso no quieren sumarlo. Pero no quieren hablar de que hay 100 millones de euros de ingresos menos por no estar en el Camp Nou. Que entonces no serían 12 millones de euros de beneficios, serían 112 millones de euros. Y aunque restáramos los 91 millones de Barça Vision, de esa provisión, estaríamos en números positivos igualmente. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de por qué no han salido tóxicos estos días? ¿Os dais cuenta de por qué balbucea Marciria cuando habla? Porque, claro, le han dejado con el culete al aire. ¿Os dais cuenta de por qué todavía Víctor Font no ha salido ni ayer ni hoy? Saldrá, seguro. Pero, vuelvo a repetir, si fuera tan grave la situación, si los números fueran malísimos, ¿no habría salido ya? Ya habría salido, ¿a que sí? Ya habría salido Toni Frieros, ya habría salido Xavier Bosch, ya habría salido Joan Bales a hablar. De momento nadie, ¿no? Han tirado en Sport, han escurrido el bulto con un experto en economía, que si lees el artículo bien, habla casi mejor que peor del tema, ¿no? Porque sí, intenta ahí como, sí, los 91 millones, bueno, tal, pero resulta que luego, en cuanto al fair play, no va a perjudicar tanto porque ya hay un dinero de ese importe impagado por Barça Vision, que ya estaba descontado de la liga de la temporada pasada, con lo cual no afecta tanto al fair play y hay que contar con los ingresos que van a llegar de Nike. Y cuando lleguemos al estadio, ya este año, si al final en enero o febrero se vuelve al estadio, ya se va a tener más ingresos este año. Ya no habrá 100 millones de pérdidas este año, o 100 millones de pérdidas, no, 100 millones de ingresos menos este año, porque si ya estamos media temporada en el Camp Nou, ya no serán 100. Tampoco van a ser 50, ni siquiera la mitad, porque el Camp Nou va a estar al 60%, bueno, a 60.000 espectadores, sí, al 60%. 60.000 espectadores de 105.000 que va a tener el Camp Nou. Con lo cual no va a haber tantos ingresos como si estuviera ya el Camp Nou a pleno rendimiento. Pero ¿a dónde va esta gente? Les da pánico, porque lógicamente todo esto va a mejor, y dentro de un año o dos, cuando sean las elecciones, creo que es el año que viene, ¿no? Pues habremos salido de esto. ¿Y ya qué argumentos vas a tener para quitar a Laporta de en medio? Se te acaban los argumentos ya no te quedan, ¿verdad? En fin. Nada más, chicos, lo dejo aquí, dejadme vuestros comentarios, suscribiros al canal si os gusta, darle a like, darle a la campanita y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos.